en Romanos, capítulo del 6 al 8, es todo un bloque, ¿ya? Estos tres capítulos. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 es todo un bloque, hermano. Así que yo les suplico que tengan lápiz y papel. No vamos a hoy vamos a estudiar solamente el capítulo 6, pero todo es un bloque. Y les recuerdo, mire, ver, el capítulo 6, que vamos a tratar dentro de breves segundos, habla sobre el creyente muerto al pecado. En el capítulo 7 vamos a estudiar el creyente muerto a la ley. Y en el capítulo 8 vamos a estudiar el creyente está vivo en la victoria que da el Espíritu Santo. Esas tres áreas forman un solo bloque, ¿ya? Pero como no podemos estudiarlos los tres juntos porque nos llevaría mucho tiempo, vamos a dividirlos, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el creyente muerto al pecado, o también como tienen ustedes ahí en su link, ¿no? Muertos al pecado, vivos para Cristo. Entonces, dicho lo propio, ya hemos orado y recordarles que el capítulo 6 de Romanos tiene 23 versículos. Hemos querido dividirlos en dos partes, hermano. Ya según el bosquejo que tenemos, hemos querido dividir el libro de Romanos en dos partes. La primera parte la estamos subdividiendo también en tres partes. Y el título de la primera parte es: el que ha sido genuinamente justificado debe andar a la luz de su nueva posición. Ojo con esta palabrita, hermano. Posición. ¿Qué cosa queremos tratar en esta primera parte? Por la fe en Cristo, usted ha nacido de nuevo. Repito, por la fe en Cristo usted ha nacido de nuevo. Y tiene el privilegio, escuche hermano, hermana, de vivir una nueva vida delante de Dios. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Entonces, eso debe de quedar bien claro, hermano. Hay un término que muchas veces los pasamos muy rápido, ¿ya? Y el término es mi nueva posesión en Cristo. ¿Quién soy yo ahora en Cristo? Muchas veces nosotros nos convertimos al Señor, hacemos la oración de fe, recibimos a Cristo en nuestro corazón y como que si no hubiera pasado nada, con todo respeto. Y por causa de que no llevamos estudios bíblicos, pues nos quedamos en esa desazón de no saber quiénes somos, nuestra identidad, nuestra posición ahora en Cristo. Y de ahí, lo digo con todo respeto, la iglesia camina débil, la iglesia camina fría, la iglesia no desarrolla todo el poder que hemos recibido por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero recordarles en esta hora, hermanos, les quiero recordar en esta hora que conforme vimos la semana pasada en Romanos 5, ¿se acuerdan? Que nosotros, los cristianos, los renacidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados. Es lo primero que usted debe recordar ahora en su nueva posición en Cristo. Decía este hermano cristiano, este teólogo Warren Wilson, que la iglesia de hoy necesita desesperadamente enfatizar la santidad práctica en la vida del creyente. Por favor, escuche bien esta parte. La iglesia de hoy necesita desesperadamente, así como cuando una persona se está ahogando, como cuando una persona está con este coronavirus y afecta los pulmones y no le deja respirar, así con esa desesperación de aire,
Así la iglesia de hoy día necesita enfatizar la santidad práctica en la vida del cristiano. Si usted conversa con un hermano de 20, 30 años de haber conocido al Señor, usted le puede preguntar un pasaje de la Biblia y capaz se lo dice de memoria y le explica y le da una clase. Pero la pregunta sería, ¿cómo está su vida práctica? ¿Cómo estoy yo practicando estos consejos que he recibido de parte de nuestro bendito Señor Jesucristo? Y por eso, hermano, todo cristiano, si es que en verdad ha nacido de nuevo, debe de vivir en Romanos 5. Repito, todo cristiano, si es que ha nacido de nuevo, tiene que vivir según se describe en Romanos capítulo 5, que lo hemos tratado la semana pasada, hermano. Yo le quiero pedir disculpas porque hubo una falla acá electrónica y no se pudo concretar el envío. Entonces nosotros tenemos que entender, en primer lugar, que usted ha sido justificado. Justificado. Pero pastor, me dirá usted, Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni uno solo. Por supuesto, eso dice la ley. Pero el poder de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo y los ejemplos que hemos tratado la semana pasada nos hablan de que usted, yo y todos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados. Y no ha sido por la obra de ninguno, hermano. La justificación que hemos recibido es por fe. Entonces es necesario comprender cabalmente este capítulo 6, donde Pablo, el apóstol Pablo, nos va a recordar cuál es la situación actual de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, tiene que entender que actualmente se encuentran muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Repito, cada uno de nosotros, la iglesia en general, la situación en que se debe de encontrar actualmente es que está muerto al pecado. Muerto al pecado, hermano. No, yo no le puedo dar un chance al pecado en mi vida práctica. Porque usted puede, cuando no había esta pandemia, usted podía ir al templo y ahí pone su cara bien bonita, su cara de angelito, de angelita, pero sale del templo y de repente está viendo cosas por la televisión que no debe de ver. Está escuchando una música que no debe escuchar. Entonces usted tiene que entender de que usted ya está muerto al pecado, sea hombre, sea mujer, pero que usted está vivo para Cristo. Es necesario entonces comprender, hermano, en esta sección, en el capítulo 6, el término santificación. Y este es un término que tenemos que vivirlo, hermano. Por favor. Santificar quiere decir que usted ha sido apartado, que usted ha sido separado. No se refiere, no tiene referencia en cuanto a la naturaleza de algo, sino es en la posición en referencia a Dios. ¿Cuál es mi posición ahora en referencia a Dios? Que Dios me ha separado de toda la multitud de personas. En la tierra, Dios, en su misericordia infinita, hermano, lo tomó a usted, sea varón, sea dama, lo tomó a usted, lo escogió a usted, lo lavó a usted, le dio un vestido nuevo, le puso anillo en su mano y lo separó para su servicio. Eso significa santificación, hermano. Ya no tiene que ver nada en cuanto a la naturaleza, sino que ahora posicionalmente somos santos en referencia a Dios. Antes de entrar ya al tema en sí, yo quiero llevarlos un ratito a Juan 17:17.
Juan 17, del 17 al 19, ¿no? Y ahí vemos la oración de nuestro bendito Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice claramente, santifícalos en tu verdad. En esta oración, Jesús muestra lo más profundo de su ser, ¿no? En esta oración, que es una oración genuina, Él va a mostrar no solamente su naturaleza, sino el corazón, su corazón que tiene para nosotros. Por eso dice, en su oración le pide a papá, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ojo, tu palabra. Me decían días atrás un hermano, una hermana, no recuerdo quién, que por ahí alguien dijo que esto, que el otro, que una señal. Hermano, Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, si así viniera un ángel y dijera algo que no va conforme a la doctrina, no le crea, hermano. La santificación, usted va a ser santificado, usted va a estar posicionado en esa condición cuando por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que entender los cristianos. Y por eso, hermano, el Señor pide que nos aparte. ¿Para qué? Para el uso exclusivo de Dios. Por favor, entendamos, hermano. El apóstol Pablo nos recuerda en este capítulo 6 que el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo está separado, está consagrado para el uso exclusivo de Dios. ¿Ah? Y esto implica ¿qué cosa? Santidad, santidad, santidad. Entonces usted va a tener poder de Dios, hermano. Entonces usted va a ser, ¿no?, un elemento dentro de la iglesia, un vaso santo, que Dios lo va a poder utilizar, Dios lo va a poder tocar, Dios lo va a poder llenar y Dios lo va a poder dirigir. Porque muchos hermanos me dicen, pastor, pero yo no escucho la voz de Dios. Yo le tengo que decir con mucho cariño, con mucho amor, hermano, revisa tu vida. De repente no estamos comprendiendo que nosotros somos vasos santos para Dios y que Dios nos quiere utilizar. Pero de repente yo estoy desviando mi situación, mis pensamientos, mis actitudes, a veces los lugares donde voy, hermano. Y nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido separados, apartados de la corrupción del mundo. Somos apartados de la corrupción del mundo para el uso exclusivo de Dios. Ahora, la dinámica detrás de la santificación es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser leída, la palabra de Dios tiene que ser escuchada, la palabra de Dios tiene que ser comprendida y la palabra de Dios tiene que ser aplicada a su vida diaria, en cada momento, en cada instante. Tengo que aplicarla a mi vida, a mi realidad, hermano. Ahora, Jesús, el Santo Hijo de Dios, Él no tiene necesidad de ser hecho más santo. ¿Por qué? Porque Él se había apartado para sí mismo para servir a Dios. Por eso es que Jesús es santo, hermano. Porque Él se había apartado Jesús se había apartado para servir a Dios, ¿no? Y hermano, Él lo dice claramente, ¿no? El cristiano que es separado, que está viviendo en santidad, siempre está sirviendo. No existe un cristiano que no sirva, hermano. En la casa de Dios todos servimos, pero para servirlo a Dios, la condición es hacerlo en santidad. ¿Ya, hermano? Y por eso, hermano, Jesús pudo apartar a los creyentes para la gloria de Dios por ese acto desprendido que tuvo Él. En el capítulo 5
vimos la justificación por la fe. Entonces quiere decir que usted ha sido genuinamente justificado. Entienda, hermano, hermana, usted ha sido genuinamente justificado. O sea, usted ha sido declarado justo. Justo ha sido declarado usted. Por tanto, debemos andar a la luz de nuestra nueva posición. Usted ya no es el pecador, usted ya no es el hijo del enemigo, usted ya no es el que hacía trampas, usted ya no es el que engañaba, ya no. Ahora mi nueva posición es que hemos sido declarados justos. Justos. Esa es nuestra nueva posición, hermano. ¿Ya? Entonces ya no tengo que obedecer al pecado. Ahora tenemos el privilegio de vivir una vida nueva delante de Dios. Hermano, y usted dirá, pero pastor, ¿puedo vivir en santidad? Sí, porque miren en la mente de Dios, hermano. Por favor, atiéndame. Y como dice, bien despierto, hermano, ¿ya? Qué lindo, qué sabio que es Dios. ¿Por qué, hermano? Porque debido a la justificación por la fe, en usted se va a producir la santidad. Si Dios no nos hubiera justificado por la fe, nunca podríamos nosotros practicar la santidad. Pero ahora sí lo podemos. Ahora sí podemos, hermanos, practicar la santidad. Entonces, en esta parte, esto lo estoy diciendo como introducción, vamos a notar en este capítulo 6 dos cosas, ¿ya? Y toda vez que este capítulo tiene 23 versículos, vamos a dividirlo en dos partes. Primero los versos del 1 al 14, donde se hace notar la posición, nuestra nueva posición, ¿no? Y la segunda parte del 14 al 23, ¿no? Donde nos habla de que el que ha sido justificado genuinamente no tiene que obedecer al pecado. Vamos entonces a la primera parte, ya los versos del 1 al 14, donde le hemos querido referir de esta manera. El que ha sido genuinamente justificado ha sido colocado en Cristo. Escuche, hermano, usted ha sido justificado por fe. Usted ha sido declarado justo. Usted ahora tiene una nueva posición en Cristo. Usted ha sido colocado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los 5 primeros versículos, hermano, del capítulo 6. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ojo con esto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ojo con este versículo 2. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Entonces vamos a analizar un poquito esta parte. El primer punto o el primer subpunto que queremos mencionar en esta hora es mi nueva posición. Hermano, hermana, la primera realidad, por favor, la primera realidad que confrontamos
nosotros los cristianos es que estamos muertos al pecado. Entienda, hermano, entienda, hermana. Usted, yo y todos los que hemos sido justificados por la fe, hemos muerto al pecado. Ya no debemos pecar. No debemos estar buscando de hacer lo que no nos manda la palabra de Dios. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y por eso, como le he leído ahí en el verso 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún pecando? ¿Cómo seguiremos pecando? No es así, hermano. No es así. El Señor nos dice claramente por boca de su siervo. Tenemos una nueva posición. Esa es la primera realidad que tenemos que afrontar. Usted ha sido ya justificado. Usted es salvo por fe. Usted ahora es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a pecar? ¿Cómo va a pecar? No se puede pecar, hermano. No, perdón, no se debe pecar. ¿Qué significa esto? Que los cristianos están muertos al pecado. Entonces usted me dirá, pero pastor, usted habló la vez pasada que la vieja naturaleza todavía la tenemos, sí. Pero esa vieja naturaleza nos está diciendo el Señor ahora que ha sido crucificada. O sea, no hay excusa, hermano, ¿eh? Por eso Pablo va a decir en el capítulo 1, oh hombre, tú eres inexcusable. No le busque, hermano, una excusa al pecado. Ay, que no pude, que no me aguanté, que no supe. Mentira. Es que usted le abrió puertas a la vieja naturaleza. Esa naturaleza que el Señor ya la erradicó en nosotros. Ya la quitó, hermano. O sea, usted, al ser santificado, el Espíritu Santo le ha dado poder a usted sobre esa vieja naturaleza. Si usted peca, es porque quiere pecar. Antes no. Antes, como vamos a ver en el capítulo 7, había una ley que me obligaba a pecar. Ahora no. Al ser santificado, usted, hermano, ha recibido poder para decirle no al pecado. Por eso dice, estamos muertos al pecado. ¿No? Dios no desea mejorar esta naturaleza mala. Dios no desea remendar esta naturaleza corrompida. El único remedio para esa vieja naturaleza es que muera. No hay otra solución, hermano. No que vamos a remendarla un poquito, que Dios es buena gente, pero que puedo pecar un poquito, que puedo ver películas obscenas, hablar lisura, desear la mujer de mi prójimo. No. Tiene eso que morir, hermano. Eso tiene que morir. Ahora, cuando Cristo murió, lo hizo como representante suyo y como representante mío. Entonces, ante los ojos de Dios, cuando Cristo murió, ¿quién cree usted también que murió? Nosotros hemos muerto también, hermano. Por eso el Señor previamente nos justifica y dice aquí claramente en estos primeros 5 versículos que hemos leído, el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Ahí está la hermana Yolandita también entrando. Hermano, entonces, usted ya murió al pecado. Yo ya morí al pecado. Cuando he sido justificado en Cristo, he muerto. Hemos muerto al pecado. Y Dios no quiere remendar nuestra vieja naturaleza. Dios no quiere parcharla. El único remedio contra esa vieja naturaleza es que muera. Muera. Por eso dice acá el Señor, el verso 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte.
por el bautismo. ¿Se acuerdan? Los que hemos sido bautizados. ¿Qué pasaba, hermano? Nos sumergieron en agua y al igual que una persona que está muerta, bueno, el agua lo cubre, pues está muerto. Eso es simbólicamente, hermano, ¿ya? Eso ha sido lo que ha pasado. Entonces, al ser sepultados, nuestro viejo hombre ha sido puesto en el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar le corresponde ahora? Dice, hemos sido bautizados juntamente con Cristo en su muerte. Jesús muere en su carne. Nosotros también, aunque Él no pecó, pero nosotros sí pecamos. Él llevó todos nuestros pecados. Usted está muerto al pecado, hermano. Usted no me puede hablar lisura, no me puede hablar en doble sentido. Usted no puede estar que con una chica, un chico, no. Tienen que entender, estamos muertos al pecado. ¿Cómo usted puede decir yo soy de Cristo y está viviendo en algo que a Él no le agrada? Por favor, hay que ser racional, hermano. Entonces, nosotros hemos sido identificados con su muerte. Estamos unidos vitalmente. Estamos unidos vitalmente con nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo, estamos unidos completamente con Cristo. Esa es nuestra nueva posición. Olvídese de ese hombre viejo ya. Olvídese ese que era, que hacía cosas indebidas y tantas cosas que no queremos ni acordarnos, hermano. Y que gracias al Señor hemos sido perdonados y hemos sido declarados justos delante de Dios. Esa es mi nueva posición. Cuando Cristo me ve, cuando Papá Dios me ve, no ve todas las barbaridades que yo hacía antes de ser cristiano. Ahora me ve a través de la sangre de Cristo. Por eso le hablaba sobre el término santificación. Hermano, que dice el verso 4, Romanos 6:4, que hemos sido sepultados juntamente con Él. Mire, no solo está usted muerto al pecado, sino usted también ha sido sepultado. O sea, hemos sido incorporados con Cristo en su muerte. Hemos sido incorporados con Cristo en su muerte. De modo que la muerte de Cristo es en sí la muerte del creyente. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? O sea que estamos muertos al pecado. Pues esa es mi posición ahora. Cuando dice nos ha sepultado juntamente con Cristo, está diciendo que nosotros también, al igual como Cristo en su muerte, se da la muerte del creyente. Pero mire, hay una palabrita muy interesante. Y esa palabrita es afín. Afín. Tiene que ver con la identificación del creyente con Cristo. Y eso es completo, hermano. Por el hecho de haber sido unido con Cristo. Estamos unidos en su muerte. En su muerte estamos unidos con Cristo. Y a fin de que también, mire que dice que hermoso, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, ¿qué dice al final? También nosotros andemos. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Lea usted el Evangelio, hermano. Tenemos que andar en vida nueva. Ya no en ese hombre viejo, ese peleandero, ese que hablaba lisuras, ese que deseaba a la vecina o al vecino, ese que hacía cosas indebidas, ese que salían barbaridades de su boca. Ya no. Ese es el hombre viejo. Esa naturaleza ya está muerta. Ah, no, pastor, que poquito. No, acá no hay poquito. Acá la realidad es una. Estamos muertos al pecado, hermano.
Estamos muertos al pecado. Y por eso muchas veces a mí me dicen, pero pastor, no tienes que entender que ya no podemos actuar ya como lo hacíamos antiguamente. No, pero que si me hizo, ya pues el Señor me vengará, pues hermano. Si alguien te ofende, ya pues Señor, trata tú con esa persona, yo soy tu hijo, Señor. Tenemos que andar en vida nueva, amados hermanos. ¿Ah? ¿Y cuál es la base de andar de la vida nueva del creyente? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esto? Para que andemos. Y esto es urgente, hermano, es urgente. No es que, ay, no, que pasen unos añitos, cuando ya me canse, cuando ya no pueda estar con una chica, recién voy a ver si estoy... No, hermano, no, esto es urgente. La iglesia tiene que andar en vida nueva. Esa es la posición del cristiano. Usted está en Cristo, hermano. ¿Cristo pecó? Cuando le insultaban, él respondía con insultos. Cuando le escupieron a Cristo, él también respondió con escupitajos. No, pues hermano. Usted tiene que entender su nueva posición ahora. Esto es urgente. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros debemos conformar nuestro comportamiento a una nueva vida. Usted no puede venir, pues, el día que se convirtió, entró con una cara agria a la iglesia, y hoy en día, después de 15, 20 años en la palabra, sigue usted con su cara agria. No, pues, hermano, no es así. Entonces usted no está viviendo la nueva vida. Usted no está entendiendo su identidad. Usted no está entendiendo que Cristo murió y lo justificó de todos sus pecados, de todas sus barbaridades. ¿Ah? Usted no está entendiendo, no sabe cuál es su posición ahora en el cuerpo de Cristo. Usted no está entendiendo que usted está muerto al pecado, que usted está muerto al hombre viejo y que por eso también usted va a resucitar. Si no fuera así, pues hermano, avivamos como se vivía antiguamente. No, no es así, hermano. El verso 5, ¿qué cosa dice? Porque si fuimos plantados, usted ha sido, hermano, plantado, por favor. Usted ha sido plantado juntamente con Cristo. Esto implica... Sí. Llámalo a Giancarlo. Giancarlo. Debe salir en 10 minutos. No sé. No me doy cuenta. Entonces, bueno, Sí. sigamos. Esto implica, hermano, que si fuimos plantados juntamente con Él, implica que hay una unión vital entre el creyente y Cristo. Hay una unión vital, ¿eh? Miren qué interesante, porque nosotros, como estamos muertos, el que nos da vida, ¿quién es? Cristo. Por eso que tenemos que estar unidos ahora, unidos. Hemos recibido ya esa vida nueva. Ese hombre viejo ya no sirve. Por eso decíamos hace un momento que Dios no va a remendar la vida vieja. Dios no va a parchar la vida vieja. La única solución, escucha hermano por favor, la única solución para esa vida vieja es que muera. Por eso el título del mensaje es El creyente muerto al pecado. No es que pastor, que voy a pecar un poquito, que por año nuevo, por Navidad, que en mi cumpleaños. No. No, hermano, por eso la iglesia está débil también. Porque la iglesia se está contaminando. Cuando usted lea Proverbios, se va a dar cuenta, dice que un gusanito pequeño, un pequeñito, un más chiquitito que todo, lo echa usted en un frasco de perfume puro y se corrompe en horas. Así es el pecado en el cuerpo de Cristo, hermano. Y a veces, porque no se vaya el hermanito de la iglesia, porque no se vaya la hermanita de la iglesia, el pastor no dice nada. Y no, esa no es la tarea del pastor. El pastor es el que hace el patito feo, hermano, en la iglesia. Oye, hermano, estás en fornicación, pues.
Oye, hermana, estás en pecado, pues ¿qué haces tú poniéndote la falda más arriba? Yo no tengo que ver tu intimidad. Eso muéstrale a tu marido, a tu esposo, ni siquiera a tu marido, a tu esposo muéstrale. ¿Eres calentona? Bueno, a tu esposo muéstrale. Entonces, esa es la realidad, hermano. Pues a veces, ay, que no se vaya la jovencita y queremos masa, queremos feligresía. Diga usted la verdad, pues, hermano. Para eso nos llamó el Señor. O el Señor te llamó para que tú seas otra cosa. No, hermano. Estamos muertos al pecado. No estamos que remendados, que no. A muchos no les gusta, pues, hermano. Es por eso que el evangelio es duro. El evangelio es duro. Pedro le decía al Señor, ¿dura es la palabra? Sí, para el que está en pecado dura es la palabra. No es que estamos ahora juntos. Miren, hermano, este es maravilloso. ¿Eh? Dice, hemos sido plantados, hemos sido insertados juntamente con Cristo. O sea, somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano. No sé si usted entiende la grandeza. Yo me quedo maravillado cuando estudio esta parte. Hermano, el segundo punto que queremos tratar dentro del punto, o sea, el subpunto, no el segundo subpunto, es que el que ha sido genuinamente justificado ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Eso lo vemos en los versículos del 6 al 10. O sea, Romanos 6, verso del 6 al 10. Y dice la palabra del Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire cómo recalca el apóstol Pablo. Ya usted no debe servir al pecado, hermano. Usted ya no debemos servir al pecado. Por favor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entendiendo la importancia ahora de morir al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Qué interesante esta parte. Hermano, usted ha sido justificado genuinamente, hermano. Usted ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Si usted ha sido justificado, no es para que usted viva como vivíamos con el hombre viejo, con esa naturaleza antigua, con esa naturaleza corrompida. Por favor, hermanos. Y no es que yo lo acuse a ninguno de ustedes, no lo estoy acusando. Estoy hablando genérico, hermano, por si acaso. ¿Ya? Pero la realidad es esa. Y el Señor no me salvó para que yo siga viviendo en mis delitos y en mis pecados. No. El Señor me salvó para vivir una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano. Y dice bien claro acá, nuestro viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre, hermano? Ahí en el verso 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? Era el Adán, la naturaleza adánica que hemos heredado. Todo ser humano nace en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Y justamente ahora le voy a hacer una cita que no la pudimos observar en Lucas capítulo 1, ¿no? Que habla sobre la condición de una persona que ya después le voy a recordar. Pero bien claro, hermano, cuando dice acá en el verso 6, nuestro viejo hombre, está hablando de la naturaleza adánica, que no sirve para entrar, pues, hermano, al reino de los cielos. No nos sirve esa naturaleza. Con esa naturaleza usted no puede entrar al reino de los cielos. De ahí la importancia de ser justificado por fe. Usted ahora sí puede practicar la santidad. Y por eso viene acá la exhortación. Que tenemos que morir al pecado. Nos recuerda el apóstol Pablo que ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Usted está muerto, hermano. ¿Ah?
a ese viejo hombre, lo que éramos antiguamente, ¿no es cierto? A esa naturaleza depravada, esa naturaleza pecaminosa, ese hombre no regenerado, fue crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien claro, hermano? No se ponga usted excusa, no se invente excusas. ¿Para qué? Hermanos, para que el cuerpo del creyente ya no sea dominado por esa naturaleza humana. Acordémonos un poquito, hermano, cómo éramos antes, ¿no? ¿Cómo éramos antes de ser convertidos? Acordémonos de todas las promesas que hacíamos. Sí, yo voy a cambiar, sí, hasta este mes, sí, hasta este año, sí, déjame, y sobre todo con nuestras esposas, ¿no? ¿Cuánto han sufrido ellas? Porque le decíamos, no, sí, ya este año nomás, ya a fin de año ya, y después ya yo voy a cambiar. ¿Podíamos cambiar, hermano? Seamos honestos. ¿Podíamos cambiar? No, hermano, porque la naturaleza antigua, esa naturaleza humana pecaminosa, hermano, nos presionaba, nos obligaba prácticamente a cometer esos delitos y pecados que le desagradan a Dios. Y por eso el Señor dice, ¿no?, que cuando uno ha sido genuinamente justificado, la naturaleza humana, esa naturaleza humana pecaminosa tiene que ser destruida. Ahora esa naturaleza antigua es inoperante. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para que ya no sirvamos al pecado. Usted no puede estar sirviendo al pecado, pues, hermano. No podemos, no debemos estar haciendo cosas indecorosas, ni con el pensamiento, porque ese cuerpo que tiene usted, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecen a Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Para eso fue usted santificado. Para eso ha sido usted declarado justo. No para vivir en placer y sin deleite como lo hacíamos antiguamente. Entonces el propósito es para no continuar sirviendo al pecado como un hábito. Mire usted, hermano, mire usted. Cuando tenemos que hablar, como dice el verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Quiere decir que estamos muertos, hermano, muertos. Y esto se ve en el versículo 2, en el versículo 2, en el versículo 3, vamos a ver. En el versículo 2, ¿qué dice? Romanos 6:2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, miren, muerto al pecado. En el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. En el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. En el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. En el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, bueno, que la muerte. El verso 7, porque el que ha muerto, está bien claro. El verso 8, y si morimos, mire, el verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. El verso 10, ¿qué dice? Porque en cuanto murió al pecado. El verso 11, ¿qué dice? Así también vosotros considerados muertos. Mire cuántas veces repite el Señor por boca de su siervo el término muerte. ¿Qué implica esto, hermanos? Siempre les digo yo, cada vez que usted lea la bendita palabra del Señor y se repite un término, el Señor te está diciendo, detente un ratito. Esto es importante. Esto es importante. Por eso nosotros tenemos que considerar cuál es nuestra posición ahora en Cristo. Estamos muertos, hermanos. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Esa es nuestra posición, hermano. Ahora, por eso es que Dios nos ve ahora diferentes. Pero pastor, yo lo veo a usted igual, sí, pues. Usted me ve igual.
Pero Dios nos ve diferentes, y por ello es que ahora sí podemos vivir con Él. Que dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Hermano, la muerte ya no tiene autoridad nunca la ha tenido tampoco. Y tampoco va a tener autoridad sobre nosotros, sobre usted, sobre yo. El día que salgamos de este mundo, hermano, nosotros no morimos. Nosotros no morimos. Por eso yo a veces no entiendo, ¿no? Esa filosofía de que misas y rezos y letanías. Es mentira, hermano, eso. Bien claro dice la palabra. Léalo usted y márquelo, pues. Si tiene un familiar que está creyendo en los muertos, mira lo que dice acá, dile. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Está entendiendo? Pero estamos pagando ahí que hay que darle su nicho, que es un nicho perpetuo y nos amargamos. ¿Qué cosa? ¿De qué te vas a amargar si tú estás vivo? Y yo si estoy vivo el día que el Señor me llame. Oye, yo estoy vivo, ya le he dicho a mi esposa, a mis hijos también. Oye, yo estoy vivo. No me vengan acá con sorpresas y que recuerdos, que esas cosas, que una cruz. Si te sobra la plata y no puedes hacer esas cosas porque estamos muertos a esas cosas, hermano. Por favor, usted está vivo. Entiéndalo. Así se quiera morir, usted ha sido justificado por la fe. Entiéndalo, por favor, hermano. La muerte ya no tiene autoridad sobre usted, sobre mí. ¿Por qué? Como dice el verso 10, en cuanto murió al pecado, cuanto murió al pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió una sola vez. ¿Cómo es posible, hermano? Cuánta ceguera. Y a veces, disculpe que yo me incomodo, hermano, porque hay teologías ahí que todos los días hacen misas y en cada misa matan a Cristo. Oye, entonces mi Biblia está mal. Acá dice que Cristo murió una vez y que vive. O no lo digo, si no borren este versículo, pues hermano. Entonces, ¿cómo voy a estar misa y mátalo y vuelvan a matar y vuelven? ¿Qué cosa? ¿No han entendido, hermano? Ay, hermano. Murió el pecado una sola vez. Y esto va a suceder con cada persona, cada hijo de Dios, cada ciudadano del reino de los cielos que ha sido justificado. Esa es nuestra posición. El día que salimos de este mundo, el día que el Señor lo decida, directo, hermano, vivitos, y ahí usted se va danzando, ¿no? Ahora soy de Cristo, le pertenezco a Él, y ahí se va bien guapo ahí, hermano, con los ángeles, hermano. Ángeles vienen a buscarlo a usted. Ángeles de Dios, y usted se va, hermano, a gozarse con el Señor. En tercer lugar, sigamos avanzando. El tercer subpunto. El que ha sido genuinamente justificado ha muerto al pecado. Versículos del 11 al verso 14. Dice la palabra bendita del Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué lindo, hermano. No reine, ojo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo me tengo que presentar? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a analizar un poquito, hermano, esta parte. El que ha sido genuinamente justificado ha muerto el pecado, pues, hermano.
Y comienza el verso 11. Consideraos. ¿Cómo me tengo que considerar? Muerto al pecado. Ya estoy muerto. Cuando te inviten a pecar, cuando te inviten a hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana, no puedes hacerlo, no debes, pues ya tú estás muerto al pecado. Esa es nuestra condición, hermano, por favor. Por eso dice más, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No debo admitirlo siquiera con un pensamiento, hermano, con una actitud negativa. ¿Acaso no dice, aún con un enojo, en Efesios capítulo 4 que dice, airaos, pero no pequéis? Ya viene algo en mi mente automáticamente, Señor, perdóname, límpiame, Señor, porque este cuerpo no es mío. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedo, pues, hermano, estar admitiendo en este cuerpo de modo que lo obedezcáis en concupiscencias. Hermano, eso no puede estar en nosotros. No podemos admitir las concupiscencias en este cuerpo, hermano. Por favor, ya no somos lo que éramos antes. Hermano, mire lo que dice ahí, leyendo, ¿no? El verso 11, un poquito ahí. Vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice, hermano, en cómo debemos considerarnos, ¿ya? Por favor. Dice, esta es una exhortación para transformarnos en una manera permanente en nuestros corazones y mentes. Es una transformación que implica nuestros corazones, que es nuestros sentimientos y nuestro pensamiento. Eso tiene que ver con identidad en Cristo, hermano. Y mire, hermano, mire, considere usted. En Efesios 1:4 dice que usted ha sido escogido en Él. En Efesios 1:7 dice que usted ha sido redimido en Él. En Gálatas 2:20 dice que usted vive en Él, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar la justicia de Cristo, hermano. Por favor. Mire lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho en nosotros. Usted ha sido escogido. Usted cuando va a adquirir algo, ¿escoge lo mejor o lo peor? Dios escogió eso éramos lo que éramos nosotros, lo peor. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que éramos lo vil y lo despreciado del mundo. Nadie nos quería. Pero así Dios nos amó, hermano. Y murió por ti, por ti, por ti y por mí. ¿Se da cuenta? Dios nos escogió. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios nos redimió. O sea, Dios canceló la deuda que tenías con Él. Toda esa multitud de pecados, hermano, una deuda impagable. Cristo en la cruz del Calvario canceló tu deuda. Canceló mi deuda. ¿Está entendiendo, hermano? Y al ser redimidos, hermano, ahora sí podemos vivir en Cristo, hermano. Entonces, ahora se nos ha atribuido a una justicia muy hermosa. Vamos a 2 Corintios 5, 14 y 15, por favor. 2 Corintios, por favor, 5, 14 y 15. Acá hay un versículo que me gustaría que usted también lo revisara. 2 Corintios, capítulo 5, por favor, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra bendita del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, usted y yo, los que vivimos, ya no vivamos para nosotros, no vivimos para usted, usted no va a vivir para usted. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién murió y resucitó por usted, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿para quién tenemos que vivir? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien claro, amados hermanos?
Bendito sea el Señor. Por eso dice ahí en el verso 12, no reine el pecado en vosotros. Hemos muerto a la demanda del pecado. Versículo 13 dice, Dios debe controlarnos y todos nuestros miembros deben ser puestos al cuidado de sus manos. Ahí en el verso 13, ¿no es cierto? Instrumentos de justicia. Nuestros miembros deben ser presentados como instrumentos de justicia, hermano, qué lindo. Y en el verso 14, ¿qué cosa dice? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, quiere decir que el pecado ya no tiene dominio sobre usted ni sobre mí. Pero pastor, que usted se descuidó es otra cosa. Usted no oró, usted no está ayunando, usted no está haciendo vigilia, usted no, pero que la peliculita, ahora que estamos en pandemia, que no salimos a la calle, que la novelita, que Cantinflas, que, ¿cómo se llama? No sé, ¿qué cosa estarán viendo ustedes, pues, hermano? El Chavo del 8, ¿no? No sé qué estarán viendo, hermano, ¿verdad? Pero me gustaría un día ir a su casa a veces a las 3, 4 de la tarde a ver qué película está viendo, hermanito. Ya no, ya hermano, el pecado no tiene dominio sobre mí. Ya no, hemos sido libertados, hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición ahora, hermano. ¿Ya? Gloria a Dios. El punto 2 que estamos viendo ahora, ya estamos acabando, es que el que ha sido genuinamente justificado no tiene que obedecer al pecado. Esto lo veamos en los versículos del 14 hasta el verso 23. Vamos avanzando rapidito, hermano. Subpunto 1. El que ha sido genuinamente justificado es ahora siervo de justicia. Vean ustedes el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, si usted ha sido genuinamente justificado, como así es, ahora usted ya no es un siervo del pecado. Usted es un siervo de la justicia, lo dice el versículo 14. Cuando estábamos bajo la ley, el pecado nos dominaba, ¿no? No había excusa. No, pero que... Y le decíamos los varones a nuestras esposas, no, la última vez que te ofendo, a veces que nos perdonen, ya, bueno, Dios ya nos perdonó, hasta con improperio hablábamos. Porque estábamos bajo esa ley, ¿no? Pero cuando el hombre está bajo la gracia, cambia automáticamente, hermano. Ahora el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, el pecador no debe incurrir en ciertas prácticas que estimulan al cristiano a hacerle cosas que no debe hacer. Hermano, a veces estamos cayendo con los ojos, sobre todo los varones. Nosotros ya no debemos ver el fruto prohibido, hermano. No debemos estar buscando ver películas obscenas. Aún hay músicas que son canciones que son muy, muy fuertes, hermano, para nosotros. Nosotros tenemos una nueva vida. Ese hombre que muchos dicen, ese era el hombre viejo. El cristiano ahora está bajo la gracia de Dios. Y esa gracia nos dice, oye, tú eres cristiano, tú has recibido la dádiva de Dios, tú tienes una nueva vida y por tanto la vida que debes de llevar es una vida santa, en santidad. Avanzamos. El que ha sido genuinamente justificado es ahora siervo de Dios. Y eso lo tenemos en los versos del 15 hasta el verso 22. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ay, Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia
para la justicia. Oigan, este es tremendo, ¿eh? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados, ojo, verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a hacer ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mire qué tremendo, pero dice el verso 21, pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, nosotros somos siervos de justicia. Usted no puede decir, y a veces me preguntan a mí, me río, hermano, porque bueno, la verdad, hay que reírse. Pero a veces en la iglesia, si la iglesia tiene una membresía de 100 hermanos, es la 10ª parte de lo que están sirviendo en el ministerio. Hermano, ¿está usted sirviendo? No, pastor. ¿Por qué? Porque no sé dónde voy a servir. ¿Cómo no vas a ver, hermano? En la iglesia hay tantos ministerios. Tantos ministerios hay en la iglesia. Hermano, usted es ahora un siervo de justicia. De ninguna manera podemos vivir como vivíamos antes. En envidias, en celos y tantas cosas que practicamos. Como dice acá el apóstol, ¿no? Nos avergonzamos. Cuando me dicen, oye, recuerdo una vez, había venido hermano cristiano, Richie Rey, y estábamos ahí con un grupo ensayando, ¿no? Y me decían, Canito, toca como cuando estabas en el mundo. ¿Qué? Yo no puedo hacer eso, pues, hermano, porque ahora soy una nueva criatura. Por favor, no puedo yo pensar en el hombre viejo. Ese hombre ya está muerto. Yo no puedo vivir como vivía el hombre viejo. ¿Ah? Y muchas veces nos quieren ofrecer hasta dádivas. No puedo, porque no es que uno sea sobrado ni nada por el estilo, sino que ahora soy una nueva criatura. Si yo tengo que alabar a Dios, tengo que alabar a Dios. Ya no puedo estar en esas cosas que me avergüenzan, hermano, ¿no? Y cada vez que me acuerdo, Señor, yo sé que ya me perdonó, pero Señor, perdóname, Señor. Hermano, usted ha sido bautizado en Cristo Jesús. Usted tiene que identificarse con Él en toda la obra de Él, incluida su muerte. Por eso que ha sido usted bautizado en su muerte. Entonces, hermano, mire qué tremendo. Hermano, en la práctica, pues el bautismo indica que hemos sido sepultados, ¿no? Para resucitar a una nueva vida. Hermano, eso se va a dar por el poder de Dios. Hermano, hermana, ya estamos concluyendo, amados hermanos. Ahora usted es un siervo de Dios, siervo de justicia, porque usted ha sido justificado, pues, hermano. Pero, pastor, no. Usted ha sido justificado. Sus pecados han sido cancelados. Así venga quien le venga a decir, no, pero que si tú eras así, mentira. Ya el Señor perdonó todos tus pecados. Y por último, hermano, el que ha sido genuinamente justificado es poseedor de la vida eterna. Y ahí está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la paga del pecado, si la dádiva del pecado es la muerte,
Hermano, la paga que nos da Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Y esa palabra me gusta, Señor, ¿no? Como hemos visto en la clase del día viernes, ¿no? Cristo es el Señor. Señor significa que es tu dueño, que es tu amo, ¿no? Y como dueño y amo tuyo, Él, así como nosotros le servimos a Jesús, Él tiene vamos a llamarle así con todo respeto, Señor Jesucristo, tiene la obligación de proveerte para tus alimentos, proveerte para tu ropa, sanarte. ¿Te das cuenta? Detener todas las tormentas que hay en tu hogar, en tu familia. ¿Te das cuenta? Detener toda enfermedad, toda dolencia. Si Jesucristo es tu Señora, si Jesucristo es tu Señor, entonces tú tienes que decirle con todo respeto, Señor Jesús, mira, me está pasando esto, y Jesús lo va a cambiar, porque Él es el Señor. La relación que hay entre siervo y Señor es esa. El siervo sirve a su Señor y el amo tiene la obligación, con todo respeto lo digo, por así decirlo, de cubrir todas las necesidades del siervo. ¿Qué les parece, hermano? Nos gozamos en Cristo. Por eso este capítulo 6, hermano, que dice muertos al pecado y vivos para Cristo, yo le sugiero que usted lo vuelva a leer. Lo vuelva a leer, hermano, porque es la nueva posición que usted, que yo tenemos en Cristo. Ya no pecamos. No tenemos necesidad de pecar. Ahora tenemos necesidad de servir a nuestro nuevo amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a concluir, hermanos, y vamos a orar, ¿ya? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora, que nos haga recordar nuestra nueva identidad. Si hasta aquí usted no lo sabía, hermano, con todo cariño, con todo amor, hermano, se lo digo. A veces el enemigo nos quiere hacer olvidar, ¿no? Nos pone preocupaciones, nos pone circunstancias. Yo sé que no es fácil, hermano, pero usted tiene que entender lo que ahora es en Cristo. Yo recuerdo cuando trabajaba todavía en la policía, ¿no? Subía a una unidad determinada y sacaba mi pase, pues. Y eso me identificaba con la policía. Entonces la persona que laboraba me decía, muy bien, jefe, pase usted. Esa es mi identidad, ¿no? Entonces, igual también usted ahora está en Cristo. Usted es un hijo del Rey, hermano. Usted no es cualquiera. Usted es un príncipe delante de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted no es cualquiera, hermano. Por más que otras personas nos quieran descalificar. Bueno, eso es su situación de ellos. Pero acá Papá Dios nos dice por medio de su palabra, mira, hijo, lo que tú eres. Mira lo que yo he hecho contigo. He perdonado todos tus pecados, ¿no? Y he pagado a precio. Te he santificado con un propósito de darte una nueva identidad. Ahora tú no eres cualquiera, hermano. Eres un siervo de Dios. Y es el servirle a Dios nos da esa categoría de también con toda libertad decirle, Papá Dios, ayúdame. Esta es mi condición. No me dejes, Señor. Y estoy seguro que Jesús no nos va a dejar. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, qué grande eres, Señor. Tu palabra, qué hermosa es, Señor. Realmente, cuánto tenemos que adorarte, Señor. No hay necesidad, Padre, de agregar nada, porque está tan claro, Señor. Podemos ver todo lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, Señor. Pero, Padre, a veces nos distraemos, Señor, porque aún que nuestra naturaleza ha sido renovada, todavía, por así decirlo, nos cuesta creer lo que somos en ti. Nos cuesta creer que tú nos has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Nos cuesta creer que ya no estamos bajo la ley que nos obligaba a pecar, sino que estamos bajo la gracia, Señor. Que debemos recordar que estamos muertos al pecado, pero que estamos vivos para ti, Señor, para servirte, para anunciar al mundo
Señor, que hay una nueva vida, hay una nueva forma de vivir, que esto, lo que pasa en el mundo no lo va a detener ninguna filosofía, ningún nuevo descubrimiento del hombre, Señor. Esto lo soluciona únicamente Cristo Jesús. Señor, y cuando intensifiquemos más la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, Señor, podremos ver la grandeza, podemos ver, Señor, todo el poder que Él lo tiene ahora y que nos ha concedido a nosotros. Por eso este siervo, el apóstol Pablo, decía, no me avergüenzo del Evangelio, por más que estuvo preso, encarcelado y sufrió tantas circunstancias. Él decía, no me avergüenzo, así me manden a la profundidad del mar, no me avergüenzo. Así me envíen a la cárcel más lúgubre, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergonzaré, porque él conocía a su Cristo. Él era siervo de justicia. Él fue el que escribió esto, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. Él pudo decir claramente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuánto necesitamos como iglesia recordar esas palabras? ¿Cuánto necesitamos recordar que estamos muertos al pecado y que estamos vivos para Cristo? Esa es nuestra identidad. Recuérdanos, por favor, Espíritu Santo, que cada vez que tengamos una debilidad determinada, Señor, haznos recordar que estamos muertos al pecado y que debemos de vivir para Cristo. Gracias, Señor. Seguro que nos has escuchado, Señor. Oro también para que mis hermanos sean fortalecidos en la fe de Cristo, Señor. Sea cual sea su situación, sea cual sea su condición, Señor, que tú la conoces. Tú que eres Padre de misericordia, tú que tienes multitud de piedades, por favor, derrámalas en abundancia, en sobreabundancia, sobre cada uno de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dios